Aleluya. Aleluya. Welcome everybody. Bienvenidos cada uno de ustedes. Already looks like the spring is gone. Parece que ya el tiempo de invierno ya se fue. This next week gonna be temperature gonna be up to 995. Entonces la temperatura parece para la semana que viene va a ser en los 80 hasta 90. Anyhow, time flying so fast. Y el tiempo sigue caminando, bien rápido. We started every 1:30 p.m. Entonces After empezamos fellowship, después del we servicio. started special training Entonces class tenemos la clase del bautismo, ¿no? for bautism. Okay? Sí, la clase que están compartiendo. Today is the second class. Ahora, en la segunda clase, en este 1:30. a la 1:30, a la 1:30 empezamos. Okay. O So tal vez un poquito más even though tarde. you are not attend the baptism, you are Entonces, tal welcome vez to attend. si usted no quiere el bautismo, tal vez usted puede también asistir, ¿verdad? Si es que gusta. Also, welcome YouTube viewers. Entonces, a las personas que nos ven a From través all de over the YouTube, world. de donde nos están viendo, ¿verdad? De lugares donde tal vez no sean ni cerca, tal vez están lejos. Our YouTube is good tool to El evangelize evangelismo a través de las redes sociales es muy importante. so many your neighbor, your friends. Tal vez algunas personas pueden ser sus vecinos, tal vez sus amigos. Our YouTube view number is only 20-25, Entonces, ahorita vemos que nos están viendo de 20 a 25 personas. but it's gonna be grow Entonces, slowly. va a ir creciendo poco a poco. All of a sudden, it's gonna be jumping up. Entonces, va a empezar a crecer, ¿verdad? So, if you're using WhatsApp, Si tal vez algunos usan la aplicación WhatsApp, I wanted to utilize ¿para qué? Para empezar WhatsApp a and usarlo. send all the people you know. Entonces, Your a las photo, personas que please. usted conoce, ¿verdad? A través de WhatsApp, usted puede mandar la aplicación o la enseñanza que haya estado el día de se ponga, ¿verdad? Today's worship El día de hoy tenemos la enseñanza. and in our preaching gonna Entonces, be la enseñanza va a ser, today March 15th. tenemos la fecha, ¿verdad? 15 de marzo del 2026. Sermón expositivo sobre Génesis 9 y 10. Título: Y el título, las tiendas de Sem, el idioma de Aram y Jesucristo. ¿Amén? The tent of Sam. ¿Verdad? Entonces vamos a entender un poquito de lo que Dios nos quiere enseñar. Just like the tent of Sam, we're gonna build the tabernacle church. Entonces, de alguna manera, así como estaba aquel tabernáculo, también nosotros podemos hacer un tabernáculo, ¿verdad? Also, the language of Aramic. Entonces vamos a ver acerca de Aram. Jesus, El Señor Jesús, through his public mission, a través del mensaje de público que envió. most cases, Jesus using the language of Aram, Entonces, muchas de las veces llegó ahí a Aram, ¿verdad? not Hebrew. En hebreo. Aram language is for poor people. En At ese the lugar, time. en aquel tiempo era un lugar, pues se podría decir un lugar pobre. And farmer, Y había mucha gente que trabajaba en el cultivo. low class, De gente, pues aparentemente de parte baja. fishermen using the language of Aram. Entonces, el Señor usó esa tierra, ¿verdad? Con un plan y un propósito. That the area as En of esta área Syria. estaba ahora, es la ciudad de Siria. And has Christ. Y el Señor Jesucristo andó. Are you ready? ¿Estamos listos? Let's read Genesis 9. Entonces vamos a empezar con Génesis capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, mis hermanitos. Dios le dijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Un mandato de parte This de Dios. command is, you remember saying, command to Entonces, Adam, le dijo a Adán, ¿verdad? Que llenaron la tierra, ¿verdad? De la misma manera le está diciendo a Noé. be fruitful, Para que seamos fructíferos increase in y number, para que crezcan en número and fill the earth. y para que pueda llenar el lugar, ¿verdad? This is our duty. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es llamado de parte de Dios para nosotros. Like back to Genesis, Y si capítulo 1, si le 28, al versículo 1, versículo 21. Dios ordered exactly the same. Ordenó lo mismo el Señor Jesús a Noé, perdón, a Adán. Dios never changes. El Señor nunca cambia. Dios authority based on Entonces, la autoridad que Dios pone a través. predestined blueprint. Entonces, está hablando acerca de lo que Él ya diseñó en los lugares celestiales. Let's read Vamos a loudly leer. together. Vamos a leer todos juntos el versículo 2. Dice así: todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos están bajo su dominio. Ponga atención en este tema, ¿eh? Yeah. You agree with this? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice ahí? All the creatures, De todas las criaturas, animals, los animales, scared of que van a tener miedo a los hombres, ¿verdad? A las personas. because of
Dios set it up that way. De alguna manera que Dios lo puso así, ¿verdad? Si usted se da cuenta, así sucede. Vamos a leer el versículo 3, perdón. Todo lo que se mueve y tiene vida, alma, las verduras, la fertilidad del mundo, todo esto. Amén. Un mandato de parte de Dios. For shifting relationship with the enemy. Entonces ahí hay una Cambio en la relación. hay algo en la relación, ¿verdad? Now, Ahora Dios allowed we eat the meat. Él nos da la oportunidad de poder comer carne, ¿verdad? Del alimento. Dice seguridad del alimento, ¿verdad? That's why Por eso, de esa manera, animals los animalitos begin to scare humans. entonces tenían miedo, ¿verdad? O tienen miedo de nosotros, los humanos. Y se viene el hermano Martín, me quiere comer. You understand? ¿Ah? ¿Cuatro? Vamos a leer el 4. Pero no deberían comer carne con sangre, la sangre es vida. Amén. Ahí está algo bien hermoso, ¿eh? Blood is life. La sangre es la vida. Even when you eat, Cuando usted empieza a comer, it doesn't matter. Pollo, puede comer chicken, pollo, carne, cow, even pig, entonces tal vez puerco, you can eat. puede comer, ¿verdad? But here's what. Entonces, Don't que no- eat the blood of Que no animal. comamos o tomemos la sangre de él, ¿verdad? Okay? Because of Es la vida, es la vida, es la vida, sí señor. Vamos a leer el versículo 5, todos juntos. Por eso es cierto, de la sangre de ustedes los hombres, les pediré cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos. Les pediré cuentas de la vida de sus semejantes, ¿verdad? if we hurt and damaging and kill the human, Entonces, si nosotros matamos o lastimamos a una persona, Dios will revenge for that blood. entonces a Dios nos va a llamar a cuentas por Because of nosotros. all human, Porque todas las personas, even all the animals belong to Dios. entonces todos los animalitos pertenecen a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leer el versículo 6. Si alguno derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. O el ser humano ha sido creada a la imagen de Dios mismo. ¿Amén? God made man as image of His. Entonces el Señor nos formó a su imagen, ¿verdad? When we participate or Cuando what, participamos nosotros en el rato, seamos llevados, we're going to have a resurrection body. vamos a tener un cuerpo resurreccionado, ¿verdad? At the time, our image is clearly show up. Entonces Dios nos va a dar esa nueva identidad de conocernos como Él nos conoce. Okay? 7. 7. En cuanto a ustedes sean fecundos, se multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? It's repeat again. Entonces lo voy a repetir una vez más. Repeating means very, very important. Que eso quiere decir que es muy importante porque nos lo dice una y otra vez. Hey? El 8, vamos a leerlo. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, pongan la atención que no fue lo que les dijo, ¿eh? 9. Dice el 9, yo establecí con mi pacto con ustedes, con sus descendientes. Eso lo habló Dios, ¿eh? Okay. Dios say, I promise you. Dios está prometiendo algo a todos los que venimos, ¿verdad? We recognize we have to find out what's the factor promise. Entonces la promesa, el factor de la promesa que Dios hizo para Noé, ¿verdad? That promise applied to us. Entonces, Say, esa promesa también aplica para cada uno de nosotros. and Vamos a leer el versículo 10. Con todos los seres vivientes que están ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves que se hermanan con nosotros y salvajes, ¿verdad? that promise applied to not only 8 people, No solamente applied a to las all the personas, creation. sino ahora a todos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. 11. Vamos a leer el 11. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. So that's the promise of Dios. Esa es la promesa que Dios nos da. Dios said, I will never destroy Dice, this world nunca voy a with, destruir otra vez el mundo con agua, ¿verdad? but at the final day, Entonces, en los tiempos finales, how Dios gonna destroy this ¿cómo world? va a ser la que va a pasar, ¿verdad? En los tiempos finales? By fire, Por lumbre, ¿verdad? Lumbre. by storm of fire. Por la lumbre, ¿verdad? Vemos cómo está la tierra, ¿verdad? Está 12. Y Dios añadió la señal del pacto que estableció para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Amén. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Es el arcoíris. Y luego también lo miramos así, es el arcoíris, pero significa algo. You know, when you read the Bible Cuando empezamos a leer la Biblia, from your own cuando mouth, empezamos a hablar nosotros mismos con nuestra boca, angel listening, entonces angels, la gente o los ángeles escuchan. angel listening,
y me escuchan. And they worship together. Entonces nos juntamos en adoración al Señor, ¿verdad? That's why adopt this method of Entonces, worship. de esta manera yo adopté este método o este programa para que lo podamos leer todos juntos. 13. Vamos a leer el 13. He colocado mi arco iris en las nubes, el mar de arco, señal de pacto con la tierra. Rainbow. El arco iris. Rainbow El arco iris is a symbol of the pacto. es la señal del pacto que Dios dejó. Amén. Aleluya. 14. Vamos a leer el 14. Y cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris. Fíjense para qué es. 10. Me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más vamos a convertirán en diluvio para destruir a todos los mortales. 16. 16. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. So whenever you see the rainbow Entonces, cuando usted mira el arco iris in the en sky, el cielo, think about piense lo que Dios dijo. Dios watching us. Entonces Dios nos está viendo, Él pone todo eso, no creo que nomás así de repente aparece. Dios tiene un plan, me acuerda a usted y a mí de lo que Él habló en su palabra. Vemos, ¿verdad? Qué hermoso el arco iris, es algo que, ¿cómo se forma? ¿Verdad? ¿Qué explicación podemos dar? This rainbow El arco iris has 7 colors. tiene 7 colores. 7 number meanings. El número 7 significa Complete number. que es un número completo, ¿verdad? Also, look at the rainbow. It looks like a bow. Entonces vemos que es como un arco, ¿verdad? Para tirar flechas. What's the direction? ¿Cuál es la dirección? Direction is the La sky. dirección es para arriba, ¿verdad? Para el cielo. And then arrow Entonces la flecha, looks like a bow. Arrow going to sky. entonces la flecha va para el cielo, ¿verdad? That arrow hit the Jesus. Entonces de esa manera llega al cordero. That's why Jesus come down in this world. El Señor viene a este mundo, ¿verdad? Sí, amén. That's the behind the meaning Entonces el significado podemos verlo así, ¿verdad? in the rainbow buckle. Con el pacto del arco iris, ¿verdad? Sí, amén. That's why Jesus came here as incarnation, Entonces él vino y se postró, y vino aquí, perdón, a nosotros en carne, ¿verdad? and then 3.5 years Entonces en ese tiempo, he completed the public mission entonces él cumplió su pública misión que Dios as dio. the schedule plan in the blueprint. Entonces en donde Dios le había escrito cómo iban a pasar las cosas. He completely died on the cross. Entonces él murió en la cruz, ¿verdad? Por todos nosotros. Jesus died on the cross. Jesus hung on the cross. Entonces él murió en la cruz. 9 o'clock in the morning, A las 9 Friday. de la mañana, el día viernes. And he suffered on the cross 6 hours. Él sufrió por 6 horas ahí en la cruz, ¿verdad? And finally he died Entonces así falleció 3 p.m. a las 3 de la tarde. So right before he died on the cross, Antes de que él muriera en la cruz, I complete everything. dice en su palabra, consumado eso, ya completé todo, ¿verdad? That's the already designed, scheduled on the Entonces fue lo blueprint. que Dios diseñó, ¿verdad? En el mensaje, con la enseñanza. Everything is under schedule of Jesus. Entonces Okay? todo está bajo el dominio y la autoridad del Padre Celestial a través de Jesús. 17. Ahora vamos a leer el 17. Dios concluyó diciendo, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra, ¿verdad? Okay. Vamos a leer el 18. 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, y que fue el padre de Canaán y de Jafet. Even though we're going to have so many names, Vamos a tal vez a tener muchos nombres, but ¿verdad? I want you to remember Quiero the que, encuentre- three que se names. acuerde de esos 3 nombres, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. We are descendants of Ahora, somos descendientes de, tal vez de Sem. our ancestor is Ahora, Sem. nuestro descendiente, o sea, el que venimos de Sem. Jafet, Jafet, ancestor of Western civilization. ¿de qué lado? Del este de Europa, ¿verdad? ¿De qué lado de Europa? Okay? Cam Y Cam, is an ancestor of Middle East. del Medio Oriente. Middle East. ¿de qué lado? Okay? Bueno, estamos entendiendo, ¿verdad? But the spiritual plus spiritually, Ahora, ya hablando espiritualmente, we are belong to who?
Entonces, pues, nosotros tenemos a la descendencia de Sem. Our ancestor Ahora, is nuestro, Sam. nuestro padre que fue en aquellos tiempos de Sem. Who is Sam? Ahora, cuando se quiere Sem, Sam, primero, Cam, Cam y Jafet. Jafet. Sem, Cam y Jafet. Hay un orden, ¿no? Siempre a la derecha, algo Dios nos quiere hablar, ¿no? 19. Vamos a leer el 19. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra, ¿verdad? Yeah. Sam, Cam, Jafet. Entonces, Sem, Cam y Is Jafet. ancestor of all people in this world. Padres de Okay? aquel tiempo, ¿verdad? Sí, amén. Vamos a leer el 20. No se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Fíjense que eso todo nos habla, ¿eh? ¿Qué fue lo que He hizo? started plantó una viña. Empezó a cultivar, ¿verdad? 21. Vamos a leer el 21. Un día de que se enfermó de su carpa, ¿verdad? Oh, there's a problem. Ahí hay un problema, ¿verdad? Al parecer. Alcohol. El alcohol, ¿verdad? Causing so many problems. Entonces le causó un problema a él, ¿verdad? Tradition. Vamos a leer el 22. Con esto- El padre de Canaán vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. What's the problem? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué hay un problema? When you see some shameful thing, Cuando empezamos a ver cosas desagradables, tal vez de otros, you could see accidentally. podemos ver tal vez cosas que no queríamos ver, ¿verdad? But the problem, El detalle aquí es, indulging in it and entonces entrando ahí, ve, broadcast to others entonces fue y les dijo a los otros, ¿verdad? is to constitute a challenge to authority Entonces, and unloving attitudes. de alguna manera él tomó una actitud equivocada, ¿verdad? De ir a contarle a los demás. Vemos ahí en la pantalla, This is Cam. tenemos acá, ¿verdad? Noé was drunken Entonces el padre Unconscious. estaba tomado y sin and conciencia naked. y desnudo. He just play something, I don't know, Tal vez él hizo algo que pues tal vez es un poco difícil de explicarlo. and then tell Fue y le contó a los otros, ¿verdad? I saw Yo miré, father was naked, estaba el it's padre so funny. desnudo, ahí estaba y se miraba tal vez curioso, ¿verdad? But these two sons Que tal vez estos dos hijos didn't see it, no voltearon a verlo. and they cover up, Entonces así como vinieron de espalda, vinieron y lo taparon, ¿verdad? Para no ver la desnudez del padre. get out, and Fue un respeto, ¿verdad? No sé si entienden lo que queremos enseñarles. Es un respeto, ¿verdad? Que de alguna manera pues tenemos que tomar, ¿verdad? people they were backwards. Entonces tal vez así de espalda, ¿verdad? Se arrimaron y le aventaron una cobija para taparlo, ¿verdad? 23. Vamos a leer 23. Entonces, Sem y Jafet tomaron, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás. Tuvieron la desnudez de su padre, lo miraron que la fuerza, no lo vieron desnudo, ¿verdad? Respetaron, ¿verdad? And Y vemos, they cover up. y lo taparon, ¿verdad? Two sons Los dos hijos cover up. lo taparon. And in Biblia, Entonces, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, love covers over multitude of sins. entonces el Señor nos cubre de muchas multitudes de pecados, ¿verdad? Whenever you have, neighbor, same thing happen. Entonces, tal vez en nuestra vecindad tal vez pueda pasar de esa manera. To your neighbor, something happened. Tal vez con su vecino pasó algo. You broadcasted so many Entonces people fue y comentó, ¿verdad? Un comentario. instead of a cover up. En vez de poderlos ayudar y tratar de ayudarlos, ¿verdad? Es que, Broadcasting someone else's pain, entonces tal vez shameful. podemos hablar acerca del vecino, decir cosas, ¿verdad? No sé si usted entiende lo que queremos decir, ¿verdad? That's the thing. Que de alguna manera pues hacen cosas desagradables y vamos y contamos a otras As a personas. Christian. Ahora como cristianos nosotros We have to cover up. tenemos que ayudarlos, ¿ya? A tapar eso, ¿verdad? Just like Jesus. Así como el Señor Cover Jesús. up our own sins. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús tapó una multitud de pecados y de fallas, ¿verdad? Jesus covered up his own blood. Entonces, con su sangre Él nos cubrió, ¿verdad? Ya el enemigo no puede venir a acusarnos, nada de que tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre. Look at the gun. Ahora vemos al hermano, ¿verdad? El que está así. And Sam and Se llama Jafet, go backward se and fue cover up. y lo taparon, ¿verdad?
Sam's descendant is the Middle East, Entonces vamos a ver los descendientes de que Mirora son los de Bueno, Medio Oriente. Iran. Y ellos son Irán. Irán, el que está ahorita en pelea. What happened to Iran? ¿Qué le pasó a Irán? Because of Noé cursed Entonces, ¿por qué fue maldito o maldecido? God. Ah, de esa manera. Okay? 24. Vamos a ver el 24, cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo le había hecho. Ponga atención, ¿eh? Aquí hay mensajes sagrados. 25. 25. Declaró, maldito será de sus dos hermanos, el más bajo de sus esclavos. But his nickname is Canaan. Entonces, el nombre es Canaán. Canaan is just, as of Philistine. En Palestina. En Palestina. Yeah. In Israel. En aquel lado de Israel. Gaza destroyed the area. Entonces, Gaza destruyó esa área. Yeah. Vemos ya cómo acontecen las cosas. No crean que no matan en pelea ya porque le dieron ganas. Ahí hay cosas que pasan atrás ya. Kind of Middle East. Entonces, el Medio Became Oriente slave of Israel and Western cautivo, Europe. ¿verdad? De que lado de Europa para ser esclavos de ellos. Ya estamos hablando espiritualmente de los. Now you are coming to have a more higher. Entonces, bueno, levantándose de esa manera y poco a poco Dios nos da la visión del águila para que podamos entender, o del Espíritu Santo. 26. Vamos a ver en el versículo 26. Se agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, de Canaán sea su esclavo. Hallelujah. We are belong to whom? Entonces pertenecemos al grupo de Sem, ¿verdad? Hallelujah. Gente que trata de hacer lo bueno. Vamos a ver el 27. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habita Jafet en los campamentos de Sem y de Canaán sea su esclavo. ¿Amén? There's a habit going to be big. Entonces vemos que todo esto va a ser algo grande, ¿verdad? See, Western ¿De civilization. qué lado, de qué lado del territorio? Europe used to dominate global, Antes Europa controlaba todo el sistema global. but that's going to habit going to be within the Entonces va a estar sand. adentro de Sem. Jafet y Sem. Ahí está un poquito así confuso. Vamos a terminar. 28. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más. He lived 350 years Entonces old. vivió 350 años más después del diluvio, ¿verdad? Total, he died Entonces él vivió 950. 950 años. 29. Versículo de modo que murió a la edad de 950 años, ¿verdad? Later, Pues, eran we 600 años. finish capítulo 9. Entonces vemos en el capítulo 9. So later on, if you read the capítulo 9, Entonces usted cuando lea el capítulo 9, you have a better ahora understanding. va a poder entender un poquito más qué es Dios lo que le quiere hablar. El idioma de Dios es algo hermoso. We move forward. Entonces vamos a seguir adelante. Don't forget. Then, Entonces, God, habit. Jafet, Western ¿de qué lado, civilization. de qué lado del este, ¿verdad? This is the descendant is a part of Hebrew Entonces él era descendiente de los hebreos, and Asian. ¿de qué lado del oriente? Okay. Muy bien. Let's read the. Vamos a empezar con el capítulo 10. ¿verdad? Vamos a empezar con el capítulo 10. Versículo 1. Esta es la historia de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, que después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Ya empezaron a tener a sus familias, ¿verdad? And capítulo 10, En el capítulo 10 we're going to see 70 different nations. vamos a ver 17 diferentes naciones. But it's a part of a blueprint Ese es for el diseño que the Dios destiny hizo of the history. de parte de Dios para la historia del mundo. And three sons Entonces los tres hijos vemos. they produced descendants. Entonces vemos que los hijos empezaron a reproducirse, ¿verdad? A tener familia. True? Ya estamos viendo un poquito más profundo, ¿verdad? El número del versículo 2. Los hijos de Jafet fueron Gómez, Magor, Madar, Abad, Tubal, Mesach y Tirás. You don't have to remember. Tal vez vamos a poder How about acordar you de algunos y tratar de Understand encontrar rhythm, okay? cómo Dios está poniendo todo, ¿no? Just a water stream. Ahora vamos como el agua de un río que va caminando, ¿verdad? I'm going to introduce a good chart. Entonces, de alguna manera, ahorita voy a Don't poner worry. en el Don't worry. monitor, vamos a You poner don't have to remember, okay? poco a poco para que tengamos un poquito, ¿no? Let's just read it, okay? Ahorita vamos solamente a leerlo, ¿verdad? Look at the water stream. Ahora vamos a ver como un río, ¿verdad? Que va caminando. Rest, 3. Los hijos de Gomer fueron Asquezaz, Rifat y Torná.
we are reading for the descendant of Hafez. Entonces estamos leyendo a la descendencia de Jafet. They becoming the nation of Europe. Entonces es la descendencia de Europa. Germany, British, Alemania, Britania, Italia, Italia, like all Europe nation. todo el lado de Europa, ¿verdad? Los hijos de Jabal fueron Elis, Tarsis, Ichtir y Radamim. Why? Algunos de ellos que poblaron las costas fueron naciones y clanes en sus respectivas territorios con sus propios idiomas, ¿verdad? They spread out, Entonces empezaron a crecer, ¿verdad? leaving the shore. Ahora, Beaches. del área donde se encontraban, ¿verdad? Por ahí cerca, se empezaron a regar, ¿verdad? A crecer. They make it own territory, but they using different language. Y poco a poco fueron cambiando el lenguaje, o Dios puso un lenguaje nuevo en ellos, ¿verdad? Ahí es un misterio, ¿verdad? Como nosotros venimos y empezamos a hablar diferentes idiomas. Pero ahorita vamos a ver. This is the genealogy of Hafez. Entonces, esta es la genealogía de Jafet. Noah's third son. Entonces fue el hijo 3 de Noé. They preliminarily spread out to Entonces fueron caminando North Europe, para Russia, el norte de Europa. and the west, the Mediterranean Y para coast. el este o oeste del Mediterráneo. Mediterranean coast become the roots of modern day Western De civilization. la moderna civilización que se formó en aquellos tiempos. And land of the coast, verse Y la 5, casa de ellos, ahí dice, ¿verdad? these people preliminarily expanded into the Mediterranean Entonces empezaron a irse al coastland tiempo del Mediterráneo de aquel lado, and ¿no? inlands. Para aquellas tierras. Okay? Bueno, aquí hay algo importante que usted tiene que aprender, ¿eh? Poco a poquito, un tema, trae muchas cosas, pero hay algo importante. Vamos a ver si los hijos de Canaán fueron Uz, Israel, Fut y Canaán. Now, Ahora vemos, Cam's descendant. ahora Okay? vemos los descendientes de Canaán. With the Canaan. Ahí vemos a Canaán, ¿verdad? Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sarta, Ragmana, Sabeteca. Los hijos de Canaán fueron Sara y Dedán. 8. Vamos a ver el versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra. Nimrod, Nimrod, we understand the first Antichrist. vemos que él fue como el primer anticristo. He's got the full power from Satan. Él tenía mucho poder de parte del enemigo. He's symbolized Él simboliza first man of Satan. el primer mensajero de parte de Dios, ya viniendo en carne. ¿Eh? Mighty warrior. Era un guerrero grande, ¿verdad? The world's first mighty warrior, Nimrod. Nimrod era un hombre guerrero, fuerte y valiente. Nimrod, the grandson of Cam, Entonces era el nieto de Cam. and is highly significant. Es algo significativo, ¿no? Negative figure in the Bible. Entonces es una figura negativa en la Sagrada He is the origin Escritura. of Antichrist. Claro, entonces podemos verlo que es parte de un primer descendiente o viniendo como el anticristo. And he's a founder of like a Babylon Podríamos decir que fue uno de los fundadores de Babilonia and Assyria. y de las ciudades, ¿verdad? Sirias. Vemos That's the ahí, image of Nimrod. entonces vemos ahí una imagen como que él He is the best hunter, era un buen cazador, mighty giant. era un gigante grande, ¿verdad? De parte de su área. He represents Él representa, everything this time. para estos tiempos vemos, ¿verdad? Entertainment, Se levanta un gigante como el entretenimiento, best sportsmanship, tal vez alguien como de los deportes, like politically top of the también podemos top, decir a financially top of the un top, político, by podemos blessing decir of como Satanás. a Donald Trump, ¿verdad? Como Satanás. Most of the people worship Mucha Nimrod. gente le honraba y venía ante él dándole la gloria a él. Let's read the 9. Vamos a leer el 9. ¿Quién llegó a ser un valiente cazador ante el Señor? Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor, ¿verdad? Mighty hunter. Un cazador valiente, ¿verdad? But that nuance, that image of very, very negative. Entonces, pero Against God. tal vez una persona arrogante y que se creía más, ¿verdad? Que otras personas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Like he is a king of kings. Parece que él es Pretending he is a Cristo. pretendiendo como ponerse en el lugar del Señor, ¿verdad? Que Él es todo y que todos tienen que venir ante Él, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, mis hermanos. Vemos ahí Where is that que arrow? aventó la flecha, ¿verdad? Para arriba, In Jesus. ¿verdad? Tal vez para ir al Señor, supuestamente Él, ¿verdad?
Let's read Las it. principales ciudades de su reino fueron Babel, Er, Acá, Calné, en la región de Sinar. Now we are going through the descendant Ahora of vamos Cam. a Okay? estar viendo los descendientes de Cam, ¿verdad? 11. Vamos a leer el 11. Desde esa región, Enrón salió hacia el sur, donde construyó la ciudad de Nínive, de Ujá y Calá. Third. Vamos a leer el 12 y Besén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. 13. El 13, Israel fue antepasado de los Leodeos, los Amonios, los Amalequitas, los Naftulitas. Nombres un poquito raros, ¿verdad? Para nosotros. That's why most Christians, they skip it. De alguna manera ahí pasó algo, ¿verdad? Se hicieron ahí una Oh, it's mezcla. confusing. Está un poquito confuso el asunto But we ahí. ask and show. Pero vamos a ver, ¿verdad? Poco a poco, vamos a dar Read la the 13. Vamos a leer el 13. Israel fue antepasado de los judeos, los amonios, los levitas, los naftalitas. 14. 14. Los patruseos, los calusitas, los cafonitas, que descendían los filisteos. Ahora ya vemos ahí los filisteos, eran uno de los pueblos que se oponían al pueblo de Israel. 15. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito y de Ger. There's so many names, but the Había mucha gente, ¿verdad? Muchos nombres. entire Old Testament, Entonces vemos en el Viejo Testamento, we're going to see those names. vamos a ver sus nombres, ¿verdad? 16. Vamos a leer el 16. Y antepasados de los jebuseos, los amorreos, los carniceos. 17. 17. Los hebeos, los saduceos, los filisteos. Cineos, perdón. 18. 18. Los albaleos, los cambaleos, y los carmelitas, luego estos clanes cananeos dispersaron. 19. 19. Y su territorio extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, en la dirección de Sodoma y Gomorra, Adán, Sabujín, hasta Gaza. Déjame por aquí tanto nombre. See, here's a mystery. Aquí hay tal vez un misterio, ¿verdad? How come people here ¿Por qué la palabra de la Biblia? showing us all the details? Entonces, ¿por qué la Biblia nos está enseñando todos estos detalles ¿ya? de las familias? It's impossible Pues tal vez usted dice, es algo imposible. because it is already designed in Porque the es creation. el of people. diseño de parte de Dios para los humanos, ¿verdad? That's why the Holy Spirit Ahora, el Espíritu Santo teach Moses, le enseñó a Moisés, you write down everything. puedes escribirlo todo. Because of the Holy Spirit, transfer all the detailed Ahora, el record, Espíritu Santo blueprint, de Dios, give it to Moses. de to- Moisés, porque fue el Recording. Génesis. ¿verdad? Pero fue a través del I want you Espíritu to Santo. feel the mystery. Entonces vemos ahí que un solo hombre escribió todo esto. 20. Vamos a ver el 20. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes, regiones, territorios y naciones. And even Ahora vemos, comes so many descendants, ahora todos los descendientes, each cada uno de ellos, son and using different language. tal vez ellos hablan diferentes lenguas, ¿verdad? Dios spread out Dios los dejó por with different language. para hablar diferentes idiomas. But Nimrod, you remember Nimrod? ¿Se acuerdan de Nimrod? Trying to bring everybody. Y él trató de traer We are the a one. todos. Él quería ser el número uno. And then capítulo, next sermon, Entonces, capítulo cuando 11, vamos a ver algo. he built La torre de Babel. Tower. La torre de Babel. Ahí Dios See, los construyó. even this day, Ahora, en estos tiempos, one strong group, Illuminati, a un grupo fuerte de los iluminantes trying to make it one, we are the one global. que podamos ser uno globalmente, ¿no? They made a new world order. Entonces ellos hicieron un nuevo orden mundial para que se juntaran las naciones. Satanás trying to El put it enemigo together. trata de poner cosas en contra. But the way of Jesus is Ahora, de la straight manera up. que Dios hizo las cosas de una manera maravillosa, Okay? empezó a regar. Bueno, 21. 21. Seba, antepasado de todos los hijos de Eber, de mi hermano, ayer de Jefer, también tuvo hijos. We already went through Hafel, Entonces ya fuimos con descendant, los descendientes. and descendant of Cam. Y los Now, descendientes de quién? Ahora vemos to Sem. los de Sem. Sem is our Ahora ancestor. nosotros Okay? pertenecemos a este grupo de personas. Eber, Eber. the ancestor of all descendants of Eber. Entonces, venimos de descendientes de Eber, ¿verdad? Ya más adelante. Eber means Eber significa to cross over. para cruzar o pasar adelante.
That's why Por eso, from here de aquí en adelante, the word of Hebrew starts. empieza el pueblo hebreo a hablar. 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Alfaxad, Lud y Aram. Aram is, Aram es, Jesus used the language of Aram. recuerden que Jesús hablaba el idioma de Aram. Hallelujah. Amén. Vemos cómo estamos Later, hablando. I'm going to go through teach you Entonces, de alguna manera, Dios va a poner el diseño para empezar a enseñarnos a hablar el idioma de Jesús. Jesus used Aram language. Y él, Ali lama sabachthani on the cross. Entonces, el Señor habló, Why, Jesus? cuando Jesús estaba en la cruz, Why abandon me? ¿por qué? Significa, ¿por qué Dios me has abandonado? Cuando empezó a hablar en arameo o en Aram. 23. Los hijos de Aram fueron Uz, Hur, Gete y Mas. 24. Alfaxad fue padre de Salem, Salem fue padre de Eber. 25. Eber tuvo dos hijos, el primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, su hermano se llamó Joctán. Peleg. Peleg. Start Peleg, world divided two. Entonces el mundo se dividió en dos. Okay? So we're going to see the story. Following Vamos a empezar a chapter leer, 11. vamos a leer, en el capítulo 11 viene la historia. And Peleg has one brother. Pero Peleg tenía un hermano que se llamaba Joctán. Joctán. I feel like Octan is us. Entonces volvemos a lo mismo, de ahí venimos Octan is our nosotros. ancestor. Es el ancestro que viene, que vino y a través de él venimos nosotros también. Es una cadenita, hermanos, que va bajando. Es como el arroyo que fue el pastor. Vamos caminando como un arroyo. Vamos dejando huella. 26. Joctán fue el padre de Almodad, Salem, Casaz, Maguer y Jaral. Ya que se habla el idioma de ellos. 27. 27. Adoran, Osad y Titlán. 28. 28. Obad, Abimael, Sabá. 29. 29. Ofir, Sabina, Jobad, todos ellos fueron hijos de Joctán. 30. 30 y vivieron en la región que se organiza hasta Zafar, en la región de montañosa oriental, que no. 31. Pásale, Dios te bendiga. 31, estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio, ¿verdad? Sam was referred to as the ancestor of Entonces, Sem fue la Eber. referencia, ¿verdad?, de que dejó Dios a través del The tiempo. name of Eber Entonces, el nombre de Eber, signifies one who crossed the river. el cual cruzó el arroyo, o This is cruzó el arroyo. precisely the a true identity of the saint. Bien. Ahora, Él nos da una identidad, ¿verdad?, que proviene de Dios, que es Cristo el que nos ayuda a cruzar adelante, ¿verdad? Although the 17 nations Ahora ya already vimos las 17 naciones, ¿verdad?, que se formaron. scattered to find their own respective lands. Ahora cada uno de ellos encontró su territorio, ¿verdad?, para vivir, así como nosotros. But God devised a plan to redeem all of humanity. Ahora Dios, el plan grandioso que está juntando al pueblo de Dios para que seamos So those who crossed the river, los que hemos cruzado al otro lado, así como Los hebreos. cruzó al otro lado los hebreos. spiritually we are Hebrew. Ahora, de alguna manera, espiritualmente hablando, somos hebreos. We Hablando del cross the espíritu. rivers. Vamos a cruzar el río, vamos a cruzar adelante, ¿verdad?, a seguir adelante. That's why we have baptism. Ahora, por eso también tenemos el bautismo, ¿verdad? You and all of us become the spiritual descendant of Eber. Ahora, cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, somos descendientes de Abel. In this age and cross over the river of Para faith. cruzar de qué lado del arroyo o del río. At the end of my preaching Ahora, al today, final del mensaje de esta mañana, you did a good job. estamos aquí, gracias a Dios, le damos la bienvenida a cada uno de los que acaban de llegar. Next week, Para la siguiente semana, my sister Maria gonna memorize all 70 nations. ahora va la hermana María a acordarse de todos los nombres que pusimos ahí. Es una broma, ¿eh? Present us. That is your homework. ¿Verdad? Cada uno. Hallelujah. But Maria, can you remember 3 names? ¿Puede usted acordarse de los 3 nombres de los That's all you need. Hay todo lo que necesitamos. Aquí está el punto clave. No se pueden aprender todos los nombres porque fueron muchos, ¿verdad? Pero hay 3 de los hijos de Noé. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Verdad? Con eso que se aprenda de ahí. No tiene que aprenderse todos los nombres, ¿verdad? Okay, I'll make it
simple. Vamos a ponerlo así un poquito más sencillo, ¿verdad? Three sons Los of tres hijos Noé, de Noé. origins of nation. Ahí están, ¿verdad? De ahí salieron las 17 naciones. The meaning, El significado may God extend. es de que Dios hace que Café. crezcan, café, May God extend, para que, expansion. para que haya una expansión más grande, ¿verdad? Del pueblo. Calm, calm, ¿Verdad? hot and warm. Caliente y pasión, Passion and physical. ¿verdad? Físico, pasión física. Almost descendant Middle Eastern people. ¿De qué Like lado? Iran, Tanto de Irán, their physical is very strong, aparentemente son gente muy fuerte, ¿verdad? including Africa. Black people, Incluyendo África, all descendants. todos los descendientes, ¿verdad? África, Canaán, civilizaciones antiguas, ¿verdad? Okay? Ahí estamos viendo. Let's see. Okay. Vamos a ver a Jafet. Coastland Las Europe. costas de Europa, norte de Asia, Northern Asia. norte de Asia. Sam. Vamos a ver a Sem, Pharma. vamos a ver Sama, Spiritual. espiritualmente, espiritualidad. Middle East. Está en el Medio Oriente, Asia. Asiria, That's the line. es la descendencia o linaje del Mesías, ¿verdad? Okay. We have this line. Ahora Okay. venimos de esa línea, de la línea de Sem. Categoría número 1. Direct funds. Ahí vemos a los I hijos. summarize this very precisely. Okay. Las descendencias, como oiga, que leímos los nombres, ahí de alguna manera ya los puso el pastor enorme, ¿verdad? We're going to see this name. Vamos a ver estos nombres. Through entire Biblia. A través de la Biblia vamos a leer estos nombres, que en veces ni cuenta los vamos a dar, pero ahí están. Notable figure. Ahora vamos a ver la categoría de figuras notables, ¿verdad? Cyprus and Café, mira, vemos Spain. Kitín, Cyprus, Tarsis, España. Comes the La descendencia de Nimrod, Canaán, Nimrod, Philistine, primero right? vamos a hablar de los filisteos, And then Sam, los descendientes, Eber, que fue donde habló el pastor, que cruzamos al otro lado, Pelé, Spiritual y character. Abraham. Ahora ya hablando de las características espirituales, la expansión del evangelio, posteriormente morado en las tierras de Sem, This affect Western civilization, desde el oriente de las civilizaciones. ultimately later dwelling in the tent of Sam. Vamos a ver, en las tierras de Sem que pasaron cosas, ¿no? Vamos a ver. Who made the missionary duty? ¿Quién hizo la misión o fue el misionero? Western civilization. Las ciudades Take it de Europa, de just. Canadá. Okay? They spread out Empezamos a into ver, the tent of Sam. entonces vemos cómo Sem, ¿verdad? En la palabra, Western civilization did a good job. empezó a hablar acerca del evangelio. Spread out so many missionaries, Entonces empezaron a mandar muchas Entire misiones world. para todo el mundo, ¿verdad? but they shaking. Ahora están temblando, ¿verdad? Western civilization almost occupied by Islam. Ahora muchos de ellos desafortunadamente cayeron de las enseñanzas islámicas. Okay, spiritually understanding Ahora podemos hablar de entender espiritualmente. through our eagle vision, Ahora, a través de la visión del águila o de la visión del Espíritu Santo, we're living in a wilderness. ahora vivimos como en un desierto. Wilderness means Significa, words of God. ahora empezamos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Like after Exodus from Después Egypt, de la salida de Egipto, en el Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, their destination is land of Canaan. entonces salieron de Egipto para ir a la ciudad de Canaán. From after cross over the El río Jordán, sea of Red Sea, después de que pasaron por el mar muerto, the distance is only, it took 10 days podía haber sido nomás la distancia de 10 días, to ¿no? get land of Canaan. Para llegar a la tierra de Canaán. But Dios turned around the direction. Ahora, Dios de alguna manera usó algo. They spent 40 years. Cuando tardaron 40 años para llegar a la tierra de Canaán, cuando solamente era un corto tiempo. That 40 years is just like our life. Ahora también podemos ponerlo como ejemplo en nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces queremos dar vueltas a nuestro propio entendimiento, lo que During creemos. 40 years, they need to get trained. ¿Qué pasó? Que en ese transcurso fuimos instruidos, ¿verdad? Enseñados. A veces pasamos por un entendimiento o pasamos por diferentes circunstancias, pero todo es bajo un entrenamiento. But we have the same discipline, hardship training. Ahora estamos teniendo esta disciplina un poquito difícil. But our suffering Ahora lo que hayamos pasado, will be desafortunadamente, reversed. todo eso que parecía que era malo se va a convertir en bueno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está llegando a nuestros corazones. Amén. Aleluya. We can have a pride. Ahora podemos estar orgullosos de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Amén. I am predestined. Ahora hemos sido llamados,
My name is in the book of Ahora, life. mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nothing to worry. No tenemos que preocuparnos, pero tenemos Jesus que is in me. vamos a empezar a vivir. I am in Jesus. Ahora, el Cristo está en mí y yo vivo para Cristo. Let's pray. Vamos a hablar. Thank you, Jesus. Te doy gracias, Señor Jesús, You loved us. porque tú nos amas mucho, Señor. You teach us Ahora, tú nos enseñas. Genesis 9 and 10. Ahora empezamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 9, capítulo 10. In capítulo 9, we Ahora, vamos al hold capítulo 9. promise of a rainbow. Ahora, tú dejaste un pacto, ¿no? El pacto del arco iris. The rainbow promise is still effective to us. Ahora vemos el poder grandioso de tu mano. When we going through all the tough training, Y ahora que hemos pasado por un entrenamiento difícil en nuestra vida, that's the painful training. ahora tal vez fue un entrenamiento un But poquito difícil. always we looking for, admire the promise of Ahora, para que rainbow. nosotros podemos admirar o ver la promesa que tú has hecho cuando miramos el arco iris. Thank you, Jesus. Te doy gracias, Jesús. I will always keep in my cast the rainbow in my heart. ¿Para qué? Para que este arco iris lo tengamos en nuestros corazones. Amor, Genesis paz. capítulo 10, Ahora, en el capítulo 10 de we Génesis, learn three sons of Noah, ahora vemos la descendencia de los tres hijos de Noé, Sem, Sem, Cam, Cam y Abel. Jafet. Thank you. We are the Gracias, line of Señor. Ahora Abel. tenemos ahora la descendencia que tú has prometido para nosotros. Thank you for teaching us Ahora te doy gracias, Señor, our identity. por darnos esta identidad que proviene de ti. Most of all, thank you, Jesus. Ahora te damos gracias a través de todo. You registered my own name in the book Ahora tú of has life registrado already. mi nombre en el libro de la vida. That's why we glorify your name. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. We want to dedicate our rest of life, Ahora queremos dedicar el resto for de glory of nuestra your vida name. para tu honra y para tu gloria. Señor. Glorify your name, En el nombre and de pray in, Jesús. pray in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Gracias. Gracias, Señor. Amén.